Este caso terrible que hemos conocido en estos días, el caso de Ámbar, y también, por supuesto, el caso de Catalina, nos invita a una discusión que han planteado algunas personas y que ya usted está adelantando en pantalla. El debate por la pena de muerte en nuestro país. Hay abogados como, por ejemplo, Aldo Duque, que lo planteó abiertamente a través de Twitter. Y él dijo, lo planteo aquí, sí, para que la discusión... Hay que restituir, hay que reponer la pena de muerte en nuestro país. Se enfrentan dos posiciones que históricamente han estado opuestas, quienes están en contra y quienes están a favor. Vamos a ampliar la conversación y nos va a acompañar justamente una de las personas que ha planteado esta discusión, don Aldo Duque, abogado, a quien saludo en vivo y en directo. ¿Cómo estás, Aldo? Y también quiero saludar a quienes ustedes están viendo en pantalla, a don Julio Palavicini, abogado integrante de la Corte Suprema, para este debate. Y también quiero saludar al senador Chaguán, está en pantalla. ¿Cómo está, senador? ¿Cómo están? Hola, senador. Gusto saludarlo, pero lo estaba obviando injustamente. Queremos conversar con ustedes esta tarde respecto a la pena de muerte. Aldo, tú has planteado que esto no está derogado en nuestro país y que debe restituirse. Cuéntanos un poco el contexto histórico respecto de esta condena que existía en Chile y que se terminó, pero según tú, no se ha derogado. ¿Qué significa aquello? Cuéntanos un poco el contexto. Yo entiendo que en Chile la pena de muerte se comenzó a aplicar en 1890 y se aplicó hasta 1985 con un total de 58 ejecuciones. En ese contexto, cuando en Chile se promulga la ley 19.734, la ley lo que hace es derogar para la aplicación de la pena de muerte para determinados específicos delitos y la mantiene subsistente para otros contemplados en el Código de Justicia Militar en tiempos de guerra. Es decir, la pena de muerte subsiste en la legislación chilena para los efectos precedentemente indicados. En consecuencia, yo entiendo que hay una diferencia entre derogar y abolir. Y mi diferencia radica no solamente desde el punto de vista que los tratados internacionales, que son los cuales se asilan muchas personas para decir Chile no puede reponer la pena de muerte, había consideración de que hay tratados internacionales que eso lo prohíben. El Pacto del Convenio de San José de Costa Rica, en la Convención sobre Derechos Políticos y Civiles, y específicamente todo ello en relación al artículo 44 sobre la Convención de Bienes y Derechos del Tratado. Pues bien, yo sostengo que el artículo cuarto número 3 de la Convención de San José de Costa Rica lo que establece es que, en términos taxativos y imperativas, dice los países que hayan abolido la pena de muerte no podrán restablecerla. En Chile la ley 19.734, ¿qué estableció? Estableció que sustitúyase, reemplázase, pero nunca el legislador se preocupó o dijo expresamente declararse abolida la pena de muerte en la legislación chilena. Mal podría haberlo hecho, toda vez que la dejó subsistente para los efectos de el Código de Justicia Militar. Pero dentro de la ley chilena está vigente actualmente. Yo entiendo la interpretación que usted hace y desde el punto de vista semántico, no soy abogado, pero algo sé de comunicación y puede incluso que usted esté en lo correcto. El punto de fondo, más allá de lo que dice o no, digamos, la legislación o el Pacto de San José de Costa Rica, y yo sé que hay una defensa cerrada de quienes han, digamos, levantado la bandera de los derechos humanos para oponerse a la reposición de una pena de este tipo, pero me parece a mí que la discusión de fondo es si la reposición de la pena de muerte resuelve o no resuelve la falta de administración de justicia en este tipo de casos. Y a mi modo de ver, muy humildemente, creo que no lo resuelve. O sea, yo creo que... Yo no estoy en contra de la pena de muerte, pero incluso creo firmemente que no es una solución, porque el problema es tan multifactorial, o sea, requiere de tantos cambios al sistema, que no es la pena el problema. O sea, el problema no es qué pasó después del delito, sino que cómo llegamos a cometer el delito. O sea, todas las facilidades que el sistema le dio a esa persona para que cometiera el delito, y no una vez, y no una vez, porque en el caso de don Hugo Pastén y el caso de Hugo Bustamante, 2 y 3 veces, digamos. Entonces, me parece a mí que la pena de muerte no resuelve eso y que hay otros temas que tenemos que abordar, como los jueces de ejecución, como las cárceles especiales para este tipo de delitos, como que este tipo de delitos sea inexcarcelable, como el tema del Servicio Nacional de Menores. O sea, hay toda una cadena formada por el sistema, por la institucionalidad chilena, que tiene problemas. Hay servicios y programas que están absolutamente descompuestos, donde es una verdadera llave de recursos públicos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la reposición de la pena de muerte
algunos, no sé, lo califican así, es un poco de populismo penal, digamos. Pensar que la pena nos va a resolver el problema. Y yo creo que no es así. No sé qué opina el senador o el abogado. Sí, primero señalar que yo coincido con lo planteado en términos que las condiciones son multifactoriales, que el tema no se resuelve con la reposición de la pena de muerte. Yo soy de aquellos que cree que en virtud del artículo 4, numeral 3 del Pacto San José-Costa Rica, Chile no puede volver a establecer la pena de muerte en nuestra legislación. Yo soy contrario además a la pena de muerte. Pero ciertamente acá lo que ocurrió en el caso de Ámbar, un caso que yo además yo conozco muy de cerca, el año 2016, cuando la Comisión de Libertades Condicionales entregó la libertad condicional a 724 personas, el 90% de los solicitantes, a diferencia de lo que ocurría el año anterior se había otorgado al 7% de los solicitantes. Y más de 500 casos, 500 de los 724, fueron entregados en contra del informe técnico de Gendarmería. Este es un tema que yo denuncié el 1 de mayo del 2016, pedí por oficio que se entregara el listado de las personas que habían otorgado las libertades condicionales. Y advertí que a las pocas horas, en una intervención que hice en la sala, con un oficio que envié para que se me informara respecto de los nombres, cuestión que no fue contestado el oficio en los términos que yo solicitaba, con los detalles de los nombres de las personas. Ciertamente acá lo que ocurrió, advertimos que a las pocas horas iban a haber reclusos que obtuvieron justamente la libertad condicional y que iban a volver al recinto penitenciario. Cuestión que ocurrió a las 2 horas. A las 2 horas de otorgar de que las personas egresaron del recinto penitenciario, las personas volvieron a ingresar por la comisión de otro tipo de delito. Un segundo elemento es que en el caso de Ámbar, el día domingo antepasado estuvimos junto a la Fundación BRAC Chile y también a la fundación que preside Carmen Landero. Carmen Landero también sufrió la desaparición de su hermana, resultó también fallecida. Logramos hacer las conexiones con la Fiscalía Regional para apurar los procedimientos y también con la PDI. Y se hizo una operación rastrillo con drones y por tanto el caso de Ámbar ocurrió en mi región, en la región de Valparaíso, en la comuna de Villa Alemana. Entonces yo quiero transmitir lo siguiente. Acá tenemos un problema estructural. Primero, del rigor con que operaban las comisiones de libertades condicionales. Primero. Segundo, donde los informes técnicos de Gendarmería debían ser mandatorios. Y cuestión que después ocurrió con la modificación que hubo al reglamento de las libertades condicionales. Tercero, que yo creo que efectivamente hubo poco rigor ese año y el año siguiente ocurrió lo mismo. Yo quiero recordar que respecto de Panchita, que también otro caso dramático también de mi región, yo soy además padrino de la hermana de Panchita, también quedó en libertad condicional con condiciones iguales, sin ningún tipo de rigor, con informes contrarios de Gendarmería, técnicos de Gendarmería. Por tanto, yo lo que pido es que en definitiva, y eso es lo que hemos levantado la voz con fuerza, es que acá tiene que haber una legislación que sea capaz de entender que determinados delitos deben ser inexcarcelables. Senador, ¿y de quién depende eso? Mire, el tema del reglamento de libertades condicionales dependía de la facultad reglamentaria del Ejecutivo, no del Parlamento. Y acá básicamente lo que hubo fue una modificación. Efectivamente, el reglamento que otorgaba las libertades condicionales al momento del otorgamiento de esta libertad condicional y otras 724, donde había más de 500 que estaban con informe negativo de Gendarmería, efectivamente era una manga mucho más ancha que después el que corrigió el propio gobierno del presidente Piñera, ahora hace muy poco que estaba en Contraloría. Me gustaría también aprovechar la presencia, aprovechar la presencia de Julio Pallavicini, él es abogado integrante de la Corte Suprema, para ver qué piensa respecto de esto que plantea Aldo Duque. ¿Se debiese reponer la pena de muerte en nuestro país para ciertos delitos?
A ver, mira, yo creo, bueno, primero saludarlos a todos, Hola, saludar al por supuesto. senador y saludar a este canal que siempre es tan gentil para recibirme, y es un programa muy inteligente, y por eso me gusta mucho participar con ustedes y hacer todas las invitaciones que me hacen. Encantado de tenerte yo con creo que como regla general uno tiene que entender, los que nos dedicamos al derecho, que el derecho penal tiene en general una brutalidad intrínseca, ¿ya?, que hace muy difícil su legitimación moral y ética. Adicionalmente, cuando el Estado castiga y aplica una pena, está añadiendo una segunda violencia al delito que ya se había cometido. Y probablemente la labor del juez penal, la labor del juez que ejerce jurisdicción criminal en el orden penal, ya es probablemente la labor más odiosa que existe en la administración, porque se ejerce con violencia y de manera directa sobre el ciudadano. Y es por lo tanto en el área del derecho penal donde se ve de manera más directa la tensión y el conflicto que existe entre el poder punitivo, entre el Estado y su poder punitivo, y las libertades y las garantías fundamentales. Habiendo dicho eso, yo creo que la pena de muerte, la pregunta sobre la pena de muerte es una de las preguntas ontológicas más esenciales que uno se puede hacer como persona, claro, y que nos podemos hacer como sociedad. Con la vida uno va acumulando experiencias, conocimientos, enseñanzas, buenas y malas, y es consustancial a la naturaleza humana que lo que opina mi yo adulto respecto a la pena de muerte difiera de lo que opinaba mi yo joven, y probablemente sea distinto de la opinión que va a tener mi yo anciano. Si usted me pregunta por el estado del arte de mi yo adulto en este minuto, yo creo que la pena de muerte solamente debiera existir para delitos extremadamente graves y que afecten a la seguridad del país, como está establecido. Pero, abogado, en el Código de Justicia Militar. Sí, ¿y cuáles serían esos tipos de delitos, perdón, abogado? Son básicamente, mi concepto, los que están en el Código de Justicia Militar y que dicen relación con la traición a la patria, en casos de guerra, etcétera. Sí. ¿Vale? Es decir, donde en el fondo se pone en peligro el Estado. El Estado de Chile. Sí, me gustaría preguntarle a Aldo, que tiene esta interpretación, la reposición de la pena de muerte, ¿para qué, Aldo, abogado Duque? ¿Para qué? ¿Cuál es la función de la reposición? Cuando se argumenta y se me dice, conversando con usted, José Antonio, me decía, esto no soluciona el problema de fondo, la pena de muerte no soluciona el problema de fondo. Por cierto, bajo esa premisa, José Antonio, ninguna pena lo soluciona, porque ninguna pena elimina el delito per se. Bajo esa premisa, entonces, todo el andamiaje sobre el cual se ha construido el derecho penal se viene abajo, porque el derecho penal es por esencia sancionatorio. Hay ciertas conductas que vulneran de tal medida el ordenamiento jurídico y hay ciertos bienes jurídicos de tal entidad que entonces la sociedad ha dicho: a quien vulnere este bien jurídico, a quien atenta contra este bien jurídico, por ejemplo, vida, yo lo voy a sancionar, voy a actuar compulsivamente sobre él. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Le voy a aplicar una sanción que, entre otras cosas, lo va a privar de su libertad y potencialmente, en el caso de la pena de muerte, lo voy a privar de su vida. Entonces, cuando a mí me dicen, mire, la pena de muerte no soluciona nada, entonces ninguna pena soluciona nada. Pero obviamente nadie va a soportar una a ver, pero espérame. Pero Aldo, cuando hablamos de reparación, pena. Es que la pena debe ser proporcional al delito. En este caso, yo sostengo que la aplicación de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Delitos gravísimos, no cualquier delito, delitos gravísimos. Perfecto. Tan graves, por ejemplo, Julia, que en toda la historia de Chile se aplicó 58 veces solamente. Sí, yo lo entiendo, pero el punto es el siguiente, Aldo, para que entendamos. Cuando un hombre viola a un niño y lo mata como consecuencia de su violación a una niña o un niño, consecuencia de eso lo mata. Pero para entender el argumento, abogado Duque, con este señor, por favor, yo creo que la respuesta proporcional del Estado a un crimen de esa naturaleza debe ser la aplicación de la pena capital. No puede haber otra. Porque como sociedad tenemos que enviar señales contundentes. Un hombre que viola y mata a una niñita, a un niñito, y le causa la muerte en medios atroces, tiene que tener una respuesta proporcional de la sociedad. Y esa pena es, a mi juicio, en ese caso específico, no cualquier delito. Es que para ponerlo en concreto... Es una pena ejemplificadora. Para ponerlo en concreto, entonces, usted le asigna a la pena de muerte una función disuasiva. Es decir, que al existir la pena de muerte para ciertos delitos, eso va a evitar que otros cometan ese mismo delito. No,
Porque bajo esa premisa usted me va a argumentar, pero hay estadísticas internacionales que demuestran... No, yo no argumento nada, le estoy haciendo una pregunta. Entonces, bajo esa premisa yo le voy a decir, entonces Japón, que es un país muy civilizado, pues se me dice, derogar la pena de muerte es un avance civilizatorio. Bueno, Japón tiene la pena de muerte y nadie me va a decir que Japón es un país incivilizado. Los Estados Unidos, Singapur, es decir... Y países que no tienen la pena de muerte también tienen alto índice de criminalidad. ¿Sabe lo que me pasa a mí, Aldo? Yo digo, la señal legislativa para quien despliega una conducta tan atroz como matar y violar a una niñita o a un niño pequeño, tiene que tener una respuesta proporcional a la naturaleza y entidad de su crimen. Ese es el raciocinio, no otro. A mí lo que me pasa es que yo no sé si finalmente eso repara el dolor de la víctima. Es un dolor que no va a reparar nada. Que una vida no se quita por otra vida. Yo creo que parte de la justicia que requieren hoy día las víctimas que están pasando por un trago tan amargo como el haber perdido a una hija, en el caso del padre de Ámbar, o lo que está viviendo la señora Jimena en Copiapó, buscando a su hija Catalina y viendo que no se puede hacer nada y que no hay nadie buscándola en el desierto y día que pasa es un día perdido. Julia, es que el tipo que es condenado, perdón, senador, es que el tipo que es condenado a 27 años cumpla los 27 años. Exacto. Eso es justicia. No que los suelten a los 12 y que más encima yo, como familiar de la víctima, me muera de miedo porque este tipo puede venir a cobrar revancha o venganza. Entonces, a mí lo que me falta acá, no sé si es la pena de muerte, a mí lo que me falta acá es que en el centro, en el foco de la discusión, por primera vez se ponga la víctima. Exacto. Eso. ¿Cómo lo maneja otra sociedad? Por ejemplo, la norteamericana. Carlos Gutiérrez está con nosotros. Él es profesor, él forma investigadores en Estados Unidos. Él se dedica a la ciencia forense. Y allá existe la pena de muerte en algunos estados. ¿Tienen resuelto la discusión que nosotros estamos dando acá? O sea, ellos dicen, sí, la pena de muerte sirve, es funcional para el sistema, o la verdad es que hay debate respecto a la pena de muerte. ¿Cómo lo viven en Estados Unidos, Carlos? Sí, siempre hay debate. De hecho, ahora, hace muy poco, en el mes pasado, recién nuevamente se retomaron las ejecuciones por delitos federales. Recordemos que en Estados Unidos hay dos tipos de leyes. La federal, que es como una ley nacional, y las leyes estatales de cada uno de los estados. Sí. Entonces, se retomó única y exclusivamente porque fue una promesa de campaña del presidente Trump, y él cumplió su promesa y se reactivaron estas sentencias de muerte. ¿Cuál es el tema o qué es lo que ha pasado científicamente y que nos enfrenta a nosotros como forenses en este caso? Primero, la evolución de la tecnología es tan rápida que nos va a permitir y nos ha ido permitiendo analizar evidencia que antes no se podía analizar, y con ello comprobar si efectivamente esa persona que fue condenada cometió realmente el delito. Ha pasado en muchos casos que, por ejemplo, las marcas de mordida, es decir, cuando alguien mordía a alguien y quedaba esa marca de los dientes en la piel, se hacía ese análisis comparativo y se identificaba una persona. Pero ya desde el año 2016 eso ya no es una prueba válida, porque se comprobó o no se pudo comprobar científicamente si esa comparación era real o no, en el sentido de que si era exacta. Se hicieron muchos años de estudio, más de 9 años, y finalmente se desechó como prueba. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Todas las personas que están condenadas después del año 2016, con ese tipo de evidencia, están siendo excluidas o analizando otro tipo de evidencias para ver si realmente esa persona fue. Ya se han quedado exoneradas muchas personas que ya estaban condenadas a muerte. Índice de criminalidad por estado. Primero nos vamos a dar cuenta que los estados que tienen la pena de muerte, como Colorado o Florida, no hay menos delitos de este tipo que en otros estados. O sea, no reduce el índice de criminalidad ni a nivel estatal ni a nivel federal. Pues ustedes me dicen que con la pena de muerte efectivamente los delitos van a ser menores en la cantidad y en la brutalidad. Bueno, uno podría abrirse a discutirlo. Pero, y ahí a lo mejor a Donaldo le molestan las estadísticas, pero las estadísticas también algo dicen, digamos. Y hoy día en los países donde hay pena de muerte, y en específico en Estados Unidos, porque uno puede tener acceso a esas cifras a través, entrando a los congresos de los estados, te das cuenta que en los estados como Colorado o como el estado de Florida, el índice de criminalidad es tan o más brutal que en estados que han derogado la pena de muerte a lo largo del siglo XX. Entonces, finalmente, yo creo que la pregunta que uno se hace es por el objetivo de la pena, más allá de como el debate moral interno que uno tenga. Uno tiene que decir, bueno, matar a este sujeto ¿para qué? ¿Qué es lo que vamos a conseguir con eso? Como... Entonces no cerremos, José Antonio, entonces no apliquemos pena de cárcel, porque si cuando una persona, cuando el Estado, un individuo va y secuestra a otro, ¿qué hacemos nosotros?
lo encerramos. Entonces no es justo que porque vamos a aplicar la ley Talión, al que encierra nosotros lo encerremos. No, lo que no es justo es que no cumplan la pena que un tribunal dictó. Yo creo que eso es el... Perdón. Todo el sistema de penas se desploma porque el Estado no puede reducir esa opción de delincuente. Ok, Aldo, ahora pregunta. ¿Se hace justicia quitándole la vida a una persona que comete un delito grave como los que hemos visto? ¿Se hace justicia quitándole la vida? Se lo pregunto, no sé, a Julio, al senador. Una pregunta, Eduardo, ¿qué es justicia? Exacto, es que yo creo que Sí. tiene que ser mucho más profundo el debate. Entonces, senador, ¿cree usted? Por lo mismo, la primera pregunta es si tenemos un código penal que esté a tono con los tiempos. Y yo diría que esa es la pregunta más consistente. Este código penal es de finales del siglo XIX y ciertamente hoy día, si analizamos la gradualidad de las penas, por ejemplo, vamos a encontrar que en aquel entonces los delitos contra la propiedad tenían penas incluso más gravosas que los delitos contra las personas o contra la integridad física y psíquica de las mismas. Entonces, yo diría que acá el esfuerzo que comenzó a explorarse durante el primer gobierno del presidente Piñera, incluso antes, en el gobierno del presidente Lagos, de la posibilidad de poder generar un nuevo código penal. Incluso hubo comisiones que estuvieron trabajando al respecto. Yo creo que es absolutamente necesario. Primer tema, el código penal. Segundo, respecto del sistema penitenciario, tenemos un problema grave. Primero, de hacinamiento, de baja inversión en rehabilitación, que también es un tema, yo diría, muy, muy complejo que hay que enfrentar en algún minuto. Y lamentablemente, como no es un tema que esté en las urgencias, generalmente se va postergando de un gobierno a otro. Tercer tema, los sistemas de protección de la infancia. Y acá claramente el Sename demostró ser un completo fracaso. Yo he dicho que la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del Sename efectivamente es la más grave violación a los derechos humanos en democracia. De hecho, recurrí ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la situación del Sename en nuestro país. Incluso presentamos algunas querellas criminales que terminaron con algunos funcionarios del Sename en la región de Valparaíso imputados por delitos de tortura. Estamos hablando de delitos de tortura. Entonces, estamos hablando de situaciones complejas y donde un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes que pasan por el sistema de protección del Sename terminan finalmente cometiendo delitos y un alto índice además de reincidencia. Entonces tenemos un problema donde efectivamente hay pocas oportunidades para aquellos niños, niñas y adolescentes que son vulnerados en sus derechos. Y este también es otro tema de hoy día de fondo. Entonces, ¿cuál es el problema hoy día? El problema es que tenemos poca capacidad, ha habido poco rigor también, por ejemplo, en el otorgamiento de las libertades condicionales, como ocurrió en el caso puntual de este, y tenemos también legislaciones que efectivamente, y yo no quiero hablar desde el punto de vista del populismo penal, no quiero decir, tenemos una legislación que efectivamente es garantista y donde se requiere equilibrar con los derechos de las víctimas, y nosotros pedimos su oportunidad establecer la defensoría de las víctimas como un elemento que logramos finalmente aprobar. Fue un proyecto del cual fui el coautor con el ex senador Alberto Espina. Sacar la agenda corta antidelincuencia nos costó muchísimo sacarla, justamente porque se entendía que entregarle facultad a las policías era volver a los tiempos anteriores al 90 de represión. Entonces, yo diría que acá hay una confusión donde se requiere poner foco, se requiere tiempo y se requiere entender que estos temas no se pueden tratar al calor de situaciones tan dramáticas, tan horribles, tan dramáticas como el caso de Ámbar. Sí. En eso estamos claros, pero estamos viendo dos casos, el de Catalina y el de Ámbar, de dos jóvenes de 16 años que estamos frente al mismo escenario. Dos tipos que finalmente no cumplieron la pena completa.